salud mental, rápidamente, vamos a hablar acerca de por qué lloramos cuando no debemos. Pero fíjense que hay investigaciones que señalan que llorar tiene efectos muy positivos para su salud mental. Y ya verán por qué. El doctor Fernando está con nosotros, él es oculoplástico y nos va a hablar acerca de esto. Fernando Martínez, cirujano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Cristi? Buen día. Excelente, me encanta porque tú sí vienes en vivo con nosotros. Sí, aquí estamos, con todo gusto. Siempre va a ser mucho más rica una plática en vivo que a través de la distancia, ¿no? Pero pues, Puestísimos. lamentablemente por las restricciones del COVID a veces así lo tenemos que hacer. En fin, cuéntanos del llanto, o sea, porque llorar ayuda a la salud mental y incluso también estaba viendo una investigación donde las mujeres dice que lloran mucho más que los hombres al mes. O sea, hicieron como un conteo y las mujeres lloran 5.3 veces, por decir algo, y los hombres 1.3. O sea, es mucha la diferencia, Así ¿no? es mucho la diferencia. Fíjate que me gustaría iniciar, hay un filósofo por ahí que dice que las lágrimas pesan muchas veces más que las palabras, o igual que las palabras. ¿Y esto qué significa? Si tú sales de tu casa y de repente ves a un hijo, a tu esposa, a tu esposo, a un padre llorando, eh, la reacción inmediata de nosotros va a ser pues detenerte y ver qué está pasando, o sea, investigar rápido, oye, ¿por qué estás llorando, no? El llorar es un signo poderosísimo para el ser humano, comunica muchas emociones. Entonces, y bueno, desde el punto de vista de la psicología, se podría decir así de manera muy somera, que cuando lloramos, lo mencionamos alguna vez, también, pues el llanto es un velo que nubla tu vista y al nublarse la vista, pues obviamente te llama la introspección. Entonces, a veces si estamos muy tristes, muy enojados, etcétera, etcétera, el llanto hace que se corte la comunicación visual con el medio externo y eso nos obliga a la introspección, a reflexionar, a pensar, a meditar. Y ya que respiramos un poco, nos calmamos, meditamos cuál va a ser el siguiente paso a seguir, pues el organismo empieza a controlar esa secreción lagrimal, se empieza a clarificar la vista y entonces podemos actuar. Fíjate qué interesante cómo el llanto incluso pues nos protege a nosotros mismos de nuestras propias acciones y a las demás personas de alguna acción que se pudiese tomar en un estado emocional alterado, ¿verdad? O sea, que hay diferentes tipos de lágrimas. Es súper interesante porque unas pueden ser por dolor, Así es. otras pueden ser para limpiar el ojo, Es ¿no? Que es lo correcto. que dicen, entre otras cosas. Vamos a hacer una pausa, pero estamos hablando de este tema muy interesante. ¿Por qué lloramos? ¿Por qué lloran los seres humanos? Creo que de los seres vivos son los únicos que lloran, ¿no? Bueno, Como tal. sí, vamos a decir que por emociones o por ciertas razones sí, pero también algunos animales lo hacen, ¿verdad? Vamos a hablar más acerca de esto. Si tienes alguna duda, llámanos o escríbenos. Regresamos. De regreso en consulta, llámanos, escríbenos que está el doctor Fernando Martínez con nosotros, oculoplástico. Si tienes alguna duda en relación a la vista, los ojos o cualquier otra, aprovecha 8180002300. En esta ocasión hablando de por qué lloramos cuando no debemos. Y es que por qué los seres humanos lloran es algo que durante toda la historia, décadas y décadas, les ha llamado la atención a todos los científicos. Porque es curioso y además las lágrimas se pueden dividir como en tipos, o sea, los seres humanos lloramos o por dolor o lagrimeamos como para limpiar el ojo, como una forma de comunicación. E incluso también hay lágrimas fake, como lo decíamos ahorita fuera del aire, o esas famosas lágrimas de cocodrilo. ¿Qué significa, doctor? ¿Qué hablábamos ahora? Sí, bueno, las lágrimas de cocodrilo se conoce como un lagrimeo que no hay una razón aparente, o sea, las personas ni están sufriendo ni están muy contentas, ni hay una irritación propia en la superficie ocular, no hay una basurita, no hay una pestaña, no hay nada que esté generando que la persona llore, pero esas personas tienen el antecedente de una parálisis facial. Entonces, al tener una parálisis que se le llama parálisis de Bell, hay una inervación errónea, aberrante que se le llama, y entonces cuando ellos comen se estimula el lagrimeo. Entonces hay una creencia ahí antigua que los cocodrilos cuando eh, de-
devoraban a sus presas, lloraban. Bueno, pues es eso básicamente, ¿no? Entonces, las personas pueden estar en una comida social, algo familiar, y están comiendo, y mientras que empiezan a hacer el movimiento de masticación, empiezan a llorar. Entonces, eso se le llama lágrimas de cocodrilo, y pues obviamente no es normal. Y bueno, pues ya hay tratamientos para eso. Se puede aplicar incluso toxina botulínica en la glándula lagrimal para controlar un poquito Y esa de ahí situación. viene que cuando las personas no les pasa nada y lloran o, como dices tú, quieren producir una respuesta en los demás y son un poco falsas esas lágrimas, por eso te dicen, ay, esas lágrimas de Claro, cocodrilo. lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Sí, Fíjate. cuando de repente, no sé, se te para un oficial de tránsito y te pones a llorar y por favor no se ponga triste. Le Bueno, pues cuentas la historia de la tía Chonita, ¿no? es correcto, ¿verdad? Son lágrimas de mentiritas, ¿verdad? Oye, bueno, y otra de las cosas que decías que me llamó mucho la atención, gente o lágrimas que pueden ser de sangre. ¿Cómo está eso? Sí, bueno, hay razones, Literalmente de sangre. O sí, sea, claro, hay personas que pueden llorar sangre y esto se debe a alguna alteración en la conjuntiva, una conjuntivitis muy severa que puede producir eso. Pero nosotros que estamos en el área de los párpados y de las vías lagrimales, lo que siempre tenemos que descartar es alguna tumoración que esté en el sistema lagrimal, el cual esté dañando la superficie porque hay vasos nutricios anormales o superficies dañadas. Entonces son pacientes que pueden llorar, o incluso cuando nosotros realizamos procedimientos de párpados, sobre todo los que son por la parte interna del párpado, pues hay que mencionar al paciente que eventualmente durante el primer día o el segundo día de su procedimiento, al agacharse o al estornudar o al hacer algún movimiento, pueden tener lágrimas con sangre, ¿verdad? Y bueno, pues es importante porque si no, las personas muy devotas pueden pensar que ahí es un tipo de estigma o no sé cómo decirlo, ¿verdad? Que no tiene nada que ver, pues simplemente hay una razón y hay que indagar porque puede haber sangre en las lágrimas, ¿verdad? qué chistoso. Pero bueno, si tú pudieras decir, los seres humanos lloran más por cuestiones de fisiológicas, o sea, de limpiar el ojo o de lo que sea que tenga que ver con eso, o si es por dolor, o si es por risa, porque también hay gente que llora de la risa, ¿no? Claro, claro. Mira, Sí. en realidad hay un lagrimeo basal. El sistema visual, para que sea transparente, pues ocupa de la lágrima. Entonces, todo el tiempo estamos lagrimeando y todo el tiempo se está evaporando la lágrima. Eso es necesario para poder ver. Las personas que no lagrimean son personas que tarde que temprano tienen daño en su superficie corneal y pueden perder la vista literal por tener ojo seco. Entonces, eso es bien importante. Actualmente, por ejemplo, en Monterrey hay estudios, hay uno reciente que hizo el doctor Manuel Garza, eh, hablando de las enfermedades de la superficie ocular. Y bueno, pues él encontró que en adolescentes, jóvenes, adultos, hasta un 80%, 85% de la gente que vivimos en Monterrey padecemos de enfermedades de la superficie ocular. Y dentro de los síntomas de las enfermedades de la superficie ocular es el lagrimeo. Entonces, y si eso le agregas, ahora que está tan de moda el home office y homeschool, pues donde los trabajadores antes tenían un horario de entrada a su oficina, un horario de comida, un horario de salida, y ahora no, ahora como el Internet está 24 horas, pues el hecho de que te diga un jefe, oye, pues ahí te encargo este, este archivo, este pendiente, esa tarea, ese ahí te encargo tiene una connotación pues de que hazle como puedas, pero tú tienes que acabar este trabajo, ¿verdad? Entonces ahorita estamos viendo muchos pacientes que acuden con nosotros por lagrimeo, entre otros síntomas, porque al interrogarlo, por ejemplo, la gente que está en sistemas, etcétera, cuántas horas, perdón, le dedicas a tu trabajo? Pues en promedio 10, 12 horas. Ok, ¿y el resto del tiempo qué haces? No, pues me pongo un videojuego, me meto el Facebook o así. Entonces, para los ojos es lo mismo estar viendo todo el tiempo por trabajo, por entretenimiento, por lo que sea. Estás forzando tus ojos. En el momento de que dejas de parpadear por no perder una línea de lectura, el ojo se empieza a resecar y si hay climas, el medio ambiente está un poquito agresivo, pues empieza a haber el lagrimeo por todo esto, ¿verdad? Entonces puede ser otra de las causas.
Doctor, ¿y por qué es tan difícil controlar el llanto? O sea, ¿por qué lloramos cuando no debemos? Y me refiero a que cuando estás en una junta, cuando estás en un discurso, cuando estás con una persona que a lo mejor no es tan cercana a ti, o sea, que simplemente no es el momento más adecuado para llorar y a lo mejor estás hablando de un tema delicado y no quieres llorar, pero las lágrimas fluyen, salen, ¿no? Y esto le pasa tanto a las mujeres como a algunos hombres. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es tan difícil de que los ojos digan, a ver, ahorita no es, este no es el momento adecuado, vamos a esperar, ¿no? Sí, claro. Mira, en realidad, ¿cuál es el momento indicado para llorar? Pues es el momento en que tu cuerpo te lo pide. O sea, Así, realmente, tal cual. sí, tal cual. Le platicaba con mi esposa, que es psicóloga, respecto a la importancia del llanto y cómo a veces, pues, si sientes la necesidad de hacerlo, que no te contengas, tienes que liberarlo. Es una forma, vamos a decir, natural en que el alma se libera y se destila y se purifica de forma fisiológica. La gente que no llora, que se aguanta y que se contiene por cuestiones culturales, que porque los hombres no lloran, que porque si eres, Que porque estás en una junta de trabajo, oye, pues eres, mejor no eres, llores, ¿no? eres jefa y eres Sí, ejecutiva, y sí. cómo vas a llorar si estás sentada con 20 hombres, van a pensar que eres débil o lo que sea. Entonces, pues el llanto no tendríamos por qué contenerlo, ¿verdad? O sea, si hay una razón por la cual sentimos la necesidad de llorar, pues hay que hacerlo. Pero es que sí te das cuenta que contenemos todo lo demás. O sea, como seres humanos contenemos los bostezos, contenemos las ganas de ir al baño, contenemos a veces los estornudos ahora con el COVID, claro que los Sí, contenemos, la tos también, y el llanto es algo que queremos contener y no siempre se puede. sí, no siempre se puede. Pero tú dices que fluya. Sí, pues tiene que fluir, Eso tiene es. que fluir. Ahora, por ejemplo, bien importante, si es vámonos a un extremo, si es un bebé, un recién nacido, y de repente, pues los niños lloran que porque tienen hambre, que porque hay que cambiar el pañal, que por lo que sea. Pero si el niño está cambiado del pañal y está comido y está dormido y todo, y le llora un ojo constantemente sin razón, hay que indagar eso, porque eso no es normal, Sí, ¿verdad? igual puede ser un adulto. También conozco adultos que les llora Claro, el ojo claro. de la nada, De la ¿no? nada. Entonces, particularmente en los niños, nosotros como especialistas en vías lagrimales, lo primero que hacemos, después de que el niño ya acudió con su pediatra y nos lo refiere o anda ahí buscando con varios médicos y no hay en la causa, lo primero que tenemos que hacer nosotros como especialistas en el sistema lagrimal es observar si realmente el sistema lagrimal, los puntos lagrimales que tenemos junto a la nariz, se formaron, porque muchas veces ese drenaje está cerrado y les ponen gotas y masaje y esto y lo otro. Y en el momento en que nosotros revisamos con un microscopio, pues nos damos cuenta que no hay punto lagrimal. Entonces, no va a haber forma de que esa lágrima drene hacia la nariz. Y bueno, pues ahí se requiere un procedimiento quirúrgico menor para abrir el punto lagrimal y corroborar de que el resto del sistema esté abierto, ¿verdad? Fíjate, nos dicen que hay con con el uso de las lágrimas artificiales o las gotas de manzanilla. Ujú. Yo había escuchado que era mejor usar las lágrimas artificiales que las gotas de manzanilla. Sí, bueno, mira, la manzanilla se sabe que es un antiinflamatorio natural. El tema, por ejemplo, es que mucha gente, ahorita hay, que yo tengo presente un solo laboratorio en México que hace sus gotitas artificiales, uno o dos por ahí, pero mucha gente lo que hace es comprar la manzanilla, el sobrecito y se lo pone sobre los párpados. Pero a veces ignoramos que somos alérgicos por ejemplo, a ciertas plantas, o a veces el sobre, no sabemos qué concentración de manzanilla nos estamos aplicando y cuánto tiempo lo debemos de dejar. Entonces, a veces llegan pacientes con problema de los párpados o de los ojos y los vemos y completamente enrojecido la vía, o sea, los párpados, y preguntamos, oye, ¿te estuviste aplicando? Sí, doctor, me estuve aplicando manzanilla y no sé qué. Y a veces se pueden hasta irritar más la piel por estarse aplicando manzanilla directamente. Las lágrimas artificiales, pues sí, definitivamente ayudan mucho, nada más que hay que encontrar la causa y el motivo que nos está generando el ojo seco, la necesidad de la lágrima, porque hay diferentes tipos de lágrimas y hay que personalizar la lágrima para cada persona. Sí, exacto. Una cosa es que sea esporádico, que sientas la necesidad de ponerte una lágrima artificial y otra que sea recurrente, Es ¿no? correcto, es correcto. Ahora, por ejemplo, en los adultos, hay adultos que acuden a la consulta, lo vemos mucho en personas de la tercera edad, que traen el lagrimeo y es que al abuelito le tiene una bolita aquí junto al párpado y se pone rojo y le sale mucha pus y secreción.
Y en el momento en que pasa el adulto mayor y se sienta, pues vemos que tiene una toallita de tela en sus piernas, entre sus piernas. Entonces automáticamente ya podemos ir deduciendo cuál es la causa. Son infecciones que se están generando porque ese paño lo usan para limpiarse los ojos, para limpiarse la boca después de comer, para limpiar la mesa, para limpiar lo que sea. Y entonces, y luego no se lavan todos los días, entonces se convierten en un medio de cultivo, ¿verdad? Los Kleenex, por ejemplo, traje uno aquí con toda la intención. Muchas veces agarramos un paño, no sé, de papel, y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos limpiamos un ojo, nos limpiamos el otro, y luego lo guardamos en el bolsillo, o las mujeres en su bolso, ¿no? Y a veces me toca ver pacientes que traen infecciones del sistema lagrimal, lagrimeo constante, y llegan con su Kleenex y haz de cuenta que todo el Kleenex lleno de rímel, y nada más les queda un piquito blanco, limpio, o entre comillas, porque no está manchado de rímel, y ese lo usan para terminarse de limpiar los ojos. Entonces todo lo demás está completamente contaminado, incluyendo eso, porque al momento de que lo guardas en la bolsa, se mezcla la lágrima con la pluma, con el dinero, con el celular, entonces tú mismo estás contaminando tu sistema lagrimal. Doctor, y por aquí pregunto en Radio Escucha, ¿qué hay de las personas y de los niños que lloran y se ríen al mismo tiempo? Es verdad, sucede. Sí, claro, pues obviamente el llanto está conectado a las emociones, entonces cuando alguien llora o está atacado de la risa y llora, pues es sano, es normal, ¿no? No hay ningún problema por ello, ¿verdad? El llanto es súper liberador, en eso sí estamos de acuerdo. Es terapéutico completamente, es un sistema de fuga y entonces hay que usarlo. Tiene que salir, tiene Claro. que salir. Y aquí nos dice Juan también, dice el dolor sentimental es bueno llorar para que no se quede anclada esa emoción y después se manifieste en otra parte del cuerpo. Ya ves que hablan mucho de la psicomatización, o sea, que si no sacas alguna emoción se te traduce en un cáncer de algún Claro, pues grado o ese es un otra tema muy enfermedad. interesante ahí, de lo que se le llama ahora la biodecodificación de las enfermedades, ¿no? Entonces, dependiendo qué te duela, es por la emoción que estás ahí sufriendo, ¿no? Entonces, el llorar, pues, te libera de todo eso, ¿verdad? Y aparte te Sin conecta duda. con la persona que está enfrente de ti. Tú lloras y el que está enfrente de ti te pregunta qué está pasando, ¿verdad? Somos seres sociales, entonces el llanto nos une. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Bueno, Me encantado. encanta que nos visites. Compártenos tus redes sociales, por favor. Sí, yo estoy como DR Fernando MTZ Oculoplástico. Nos dice por aquí Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué hay de los que lloran a voluntad? ¿A qué te refieres, Mónica? Que nos cuenten, ¿no? Bueno, los que lloran a voluntad es precisamente lo que me imagino que se refiere a eso, ¿no? Lágrimas de cocodrilo, pues los actores son personas que pueden controlar tanto sus emociones y su cuerpo que pueden llorar. Entonces, un actor que sabe llorar es un actor muy cotizado, ¿verdad? Porque algunos otros ocupan que les pongan gotitas en los ojos para que lloren y hay actores, actrices que pueden hacerlo porque lo desean en ese momento. Sí, exacto, dice Mónica, los que lloran cuando quieren. Dice, Claro. mi hermana llora a propósito. A lo mejor tu hermana ni es actriz, Mónica, pero sí es verdad que hay mucha gente claro. en el mundo que tiene esa habilidad y esa capacidad de controlar el llanto tanto que, como dices tú, a veces lo pueden usar a su favor. Lo pueden Y usar se a su vale, favor. ¿no? Sí, pues bueno, claro. ¿Cómo le hacen para controlarlo? Bueno, pues son O para mecanismos. provocarlo. Sí, para provocarlo, pues la gente empieza, hay muchas cosas que el cuerpo humano puede hacer, pero hay personas que lo empiezan a dominar y a controlar y ya lo usan a su favor, simplemente. Buenísimo. Pues gracias, doctor, por haber estado con nosotros. ¿Nos dijiste tu red social? Y es DR Fernando MTZ Oculoplástico. Fernando MTZ Oculoplástico. Que tengan un excelente inicio de semana. Quédense con la programación de Dominio FM Radio. Gracias.